NRT México Podcast presenta. Bienvenidos sean a un episodio más de Al Filo del Asiento. Un episodio muy especial porque hoy cerramos una etapa en Al Filo del Asiento. Hoy es el último episodio de la temporada y para cerrar esta temporada con broche de oro tenemos como invitado a nada más y nada menos que a César Aguirre. Hola César, ¿cómo estás? Mi querido Marco, gracias por la invitación pues al término de esta temporada que la verdad ha sido muy fructífera, muy interesante, sobre todo porque se han abordado temas incluso históricos y culturales valiosísimos con este tema que traen sobre el formato de Al Filo del Asiento. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con toda la gente que nos acompaña. Así es, muchas gracias y gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues como pueden ustedes ver, Laura Gelacio no pudo acompañarnos, pero bueno, le deseamos que esté bien y que como quiera aquí seguiremos viéndonos en tal vez futuros proyectos y no se despeguen de la programación de NRT México porque seguiremos teniendo más contenido para todos ustedes. Pero bueno, el día de hoy, como es un episodio especial, vamos a dedicarlo a contar leyendas e historias que la gente cuenta sobre aparecidos, sobre diferentes cosas extrañas o paranormales que han ocurrido. César, tengo entendido que a ti te han pasado muchas cosas. Sí, hemos tenido algunas experiencias paranormales que en su momento yo lo veía como algo muy fuerte. Hoy lo veo como algo muy interesante. Porque sí son cuestiones inusuales que la verdad te dejan una experiencia muy, muy marcada y con pláticas maravillosas como las que vamos a estar transmitiendo para todos los televidentes. Yo quiero que iniciemos de una vez con alguna de tus historias. Ok, Cuéntanos una. Creo yo que me estabas mencionando hace rato algo sobre que nos ibas a contar sobre unos caballos fantasma y otra sobre un aparecido también, ¿no? Algo así. Bueno, muy bien. ¿Con cuál te gustaría iniciar? Pues fíjate, estas dos historias que les puedo contar el día de hoy o que les voy a contar el día de hoy datan y se llevan a cabo todavía los avistamientos paranormales en el mismo predio. Estamos hablando que es al norte de Cuatro Ciénegas, en el paraje conocido como El Cañón. ¿Sí? Okay. Entonces podemos empezar por una historia que yo le llamo Los Muertos de la Batalla del Molino. Okay. ¿Sí? Pues resulta que en esta etapa tan sangrienta de 1913, 1914, en la que la revolución tenía pues este choque de ideas tan fuerte y marcado, pues obviamente hubo muchas muertes, ¿no? Hubo muchísimas muertes. Con el paso de los años, muchas personas fueron registrando avistamientos. Digo registrando porque incluso tenemos documentos escritos a mano por varias personas, una de ellas cercana a mi familia, y yo queriendo escribir un libro sobre esta persona me encuentro justamente con esta información y luego ya buscando a otras personas allegadas al lugar, pues me doy cuenta que hay muchos testimonios. Esto lo llevé como contenido a una página, a un blog personal que tengo que se llama Cuatro Ciénegas en la Historia, que se encarga de difundir principalmente historia, como su nombre lo dice, ¿no? Pues resulta que esta leyenda, como lo mencioné antes, inicia al norte de Cuatro Ciénegas y conocí a una persona de apellido González que conocí por mi papá. Esta persona era nativa de Frontera Coahuila, pero por cuestiones laborales se fue a radicar a Cuatro Ciénegas. Esta persona se encargaba de cuidar el antiguo Molino del Rey, que es un edificio
antiguo, es una casona pues muy antañona que literalmente operaba como molino de harina y que sus instalaciones son tan grandes y tan imponentes que se ven desde la carretera hasta el lugar en donde está. Sí, esta persona de apellido González, no recuerdo el nombre porque yo era todavía un niño cuando lo conocí. Él era conocido de mi papá, que nos llevaba en las tardes a todavía al pues un pequeño río que pasaba por el lugar, que desafortunadamente se secó. Y pues era como que muy tradicional para la gente antigua de Cuatro Ciénegas ir a bañarse, porque así lo conocemos nosotros, así lo decíamos, al molino. Platicando este señor González, pues comentaba unos avistamientos y ruidos muy extraños, muy extraños, muy extraños. Entonces ahí nació una curiosidad muy grande de mi parte. Te digo, yo era un niño cuando escuché por vez primera pues esta plática sobre los avistamientos de los muertos de la batalla del Molino. ¿Por qué los muertos de la batalla del Molino? Bueno, pues después de mi inspiración y con pluma y papel, y a manera de que la gente lea más, pues escribí y publiqué esta leyenda, que yo le di el nombre de los muertos de la batalla del Molino. Este señor platicaba que se veía gente a caballo, ruidos de caballos, incluso una carreta salir de una cueva que está justamente enfrente del molino. Estamos hablando del norte de Cuatro Ciénegas, en una zona ya despoblada, cercana a, antes de entrar al paraje conocido como El Cañón. A mí me llamó mucho la atención. En aquel entonces no presté la atención que yo me hubiese gustado tener en aquellos años, pero francamente era un niño. Con el paso del tiempo me encontré con otros testimonios que platicaban sobre eso y me encontré en un escrito una historia. Perdón, ¿ibas a decir algo, Marco? No, adelante. Una historia sobre estos avistamientos que francamente pues tienen las mismas características, y se dice que había una persona, ¿no?, de nombre Jacinto, que iba a caballo a sus labores al campo pasando el cañón. Estamos hablando de 1913, 1914. Se dice que en el rancho que él tenía, esa tarde pues parió una de sus vacas, ¿no?, la cual tuvo un parto medio complicado, y eso hizo que el regreso de este personaje tardara en regresar a su casa, a Cuatro Ciénegas. Se dice que por ahí de las 11 de la noche él venía a caballo, y pues era su caballo, ¿no? Él tenía mucha confianza en el caballo y el caballo en él, como es muy normal con un jinete y su caballo cuando tienes años de montar el mismo caballo todos los días. Recordemos que en aquel entonces era el medio principal de transporte. Él notaba algo inquieto al caballo, muy inquieto el caballo. Él también sentía miedo, sentía el ambiente tenso. Había algo que no era normal, y es que regularmente no pasaba en la noche por ese lugar, sino por ahí de las 6, 7 de la tarde, cuando mucho, él emprendía su camino de regreso. Estamos hablando que en aquellos años él salía a las 5:30, 6 de la mañana, como decían antes, para ganarle al sol y aprovechar al máximo el día en todas sus actividades, ¿no? Entonces, pues Jacinto venía en su caballo. Platican que era un retinto, un caballo retinto. ¿Qué es un retinto? Es un color, vamos a decirlo, un rojizo fuerte, Okay. por decirlo de alguna manera. Es el color de los caballos, que es muy común. Entonces venía Jacinto a caballo y se empiezan a escuchar ruidos, ¿no? Él siente de inmediato, la gente que somos de a caballo, que somos jinetes y que nos gusta el tema de los caballos, sabemos que cuando un caballo está nervioso o está en descontento, las orejas empiezan a hacerse para la parte de atrás. Vamos a suponer que así, ¿no? Algo inusual en un caballo que tenía muchos años montando y que conocía a la perfección. ¿Y esto empezó a ocurrir, esos ruidos, era de noche? Era de noche. Okay. Era ya pasadas las 11 de la noche, según
se relata en un escrito, y Jacinto emprendía el regreso de sus labores del campo hacia su casa. Entonces el caballo se empieza a inquietar y se empieza a inquietar también Jacinto. O sea, es que pues, hay un animal, ¿no? Hay un animal o alguna persona que quiera, no sé, incluso robar el caballo, yo qué sé, ¿no? Estamos hablando que era la revolución, entonces era la tierra de Carranza. Eso también causaba, a pesar de que Jacinto no era revolucionario, pues sí se sabía que había gente que venía a hacer o a causar desvaríos en la tierra del conocido Barón de Cuatro Ciénegas, que justamente ayer se conmemoró el 105 aniversario de su magnicidio en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, continuando con esta historia, Jacinto, muy inquieto, y también para tranquilizarse y tranquilizar al caballo, se baja. Se dice que se lava la cara en las antiguas aguas del río que pasaba ahí por el cañón, vuelve su pie al estribo, y al momento de querer subir al caballo en un movimiento natural, un relámpago lo sorprende alusando el cañón. Imagínate esa escena de noche. El relámpago ilumina todo el cañón y alcanza a ver unos jinetes al filo de un cerro, ¿no? Él de inmediato piensa que son revolucionarios y pues coge su rifle, una carabina 30-30 muy famosas en aquella época, que todavía se utilizan, pero pues que eran muy comunes. Corta cartucho y sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando en su caballo. Él gritaba diciendo que quiénes eran, ¿no? Él seguía viendo la silueta de estas personas a caballo. Pero no se veían muy bien porque me imagino que era de noche. Era de noche, exactamente. Yo me imagino que, mira, el cañón pues son dos cerros encontrados. Si imaginamos que están al filo del cerro, la luna da algo de luz. Ajá. ¿Sí? Entonces se alcanza a ver una silueta. Eso en el monte es común porque pues es una forma, por la forma propia de los cerros, pues tiene más luz arriba, ¿no? Él iba justamente al centro de los dos cerros y vamos a imaginarnos que estaba en la parte de arriba estos jinetes. Okay. Total, él sigue avanzando en el camino que está justamente entre los dos cerros y que hoy es la carretera. Y pues no veía movimiento, ¿no? de estas personas. Hasta que dice, bueno, pues ya se fueron, ¿no? Pero el caballo no dejaba de estar inquieto al grado de que lo tira, lo tumba, se vuelve a subir y pues ya Jacinto molesto porque pues no era común. Avienta un disparo al aire, de lo que no tiene respuesta. Entonces se vuelve a subir un poco ya más confiado, dice, pues ya se fueron estas personas. De repente empiezan los ruidos otra vez, pero ruidos de muchos caballos. Y lo raro es que empiezan a escucharse gritos y lamentos. Sí, imagínate. ¿Cómo de personas? De personas, exactamente. Entonces, pues imagínate la escena, ¿no? La noche, ajá, los dos cerros. No puede subirse ni a un cerro ni al otro. O sea, huir pues sería regresarse. Ya va en medio de los cerros. Entonces, por regresarse, yo creo que no era muy buena opción, porque pues si en caso de ser alguna persona que quisiera hacerle daño, pues sería el blanco perfecto, ¿no? Entonces opta por apresurar el paso de su caballo, y al salir de estos dos cerros encontrados, paraje conocido como El Cañón, se encuentra a un grupo de personas, de los cuales, bueno, los ve de lejos, ¿no? Se dice que una carreta con bultos apilados, así lo describe la primera leyenda, porque luego el hijo la recrea. Y ahorita les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, pues queda así, ¿no? Que ve una carreta con bultos apilados. Él seguía avanzando, porque la carreta, la gente en las supuestas personas que iban a caballo, también van a un lento paso. ¿Sí? Entonces Jacinto sigue avanzando. Y cuando se va acercando se da cuenta que
parece ser cuerpos que van apilados en la carreta. Ok. ¿Sí? Bueno, pues así. Como muertos. Muertos, sí, totalmente muertos. Entonces queda así. Obviamente Jacinto llega a su casa, empieza a platicar y con el paso de los años, esta persona de apellido González que les comentaba en un principio, relata que exactamente yo lo fui a visitar antes de que muriera, ya falleció el señor. Juan se llamaba, Juan González. Y le dije, oiga, pues es que encontré este papel en donde viene un papel viejo que encontré dentro del baúl de una vieja casona ahí en Cuatro Ciénegas de una familia que es muy cercana a mí. Y yo buscando información y fotografías para hacer un libro, pues me encontré con muchas cosas interesantes y es escrito. Entonces voy y le pregunto, él como cuidador del molino, yo ya lo conocía de varios años, y me dice, fíjate que sí, a mí me ha tocado verlo. Entonces Juan me empieza a platicar, y dije, a ver, platícame cómo estuvo. Dijo, fíjate que yo salgo y me estoy echando mi cigarrito. Me acuerdo que fumaba estos cigarros que no tenían filtro, la marca no la podemos decir, pero eran los últimos cigarros sin filtro que aparecieron en el mercado, yo creo. Y se me estaba echando mi cigarro, decía la marca del cigarro, con un café. El señor acostumbraba a tomar café negro en una de estas tacitas de peltre. Ajá. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Muy, muy clásico, Muy ¿no? clásico, con su sombrero muy quebrado, un sombrero muy viejo, una barba dejada. El tipo era también como que un personaje, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de él. Y me dice, me paro, y de hecho se paró y Ajá. me recreó la escena. Y aquí, mira, aquí me gusta fumar porque el cielo se ve muy bonito, las estrellas, la noche en Cuatro Ciénegas, las estrellas son un espectáculo natural hermoso. Y dice, mira, allá está la cueva, esta cuevita que ahorita les relataba, de donde supuestamente salía esta carreta. Dijo, de ahí salen. De ahí sale la carreta y se escucha el rechinido de las ruedas. O sea que haciendo alusión a que era una carreta vieja. Dice, entonces se escucha ruido de caballos también, pero a mí lo que me da miedo, platicaba el señor Juan González, es que empiezan a gritar muy feo. No me lo decía obviamente con otras palabras porque era un vocabulario muy regional, ¿no? Muy de esta parte del país que utilizamos pues algunas malas palabras como términos muy, muy coloquiales en nuestro vocabulario. No me dejarán mentir aquí, Marco, que yo hablo igual cuando no estamos al aire. Entonces, dice, a mí lo que me da miedo son los gritos, son lamentos. Entonces, opté por hacer esa leyenda con el paso de los años y que pueden encontrar por ahí en redes sociales como Los Muertos de la Batalla del Molino. Y a mí me gusta mucho. Después me encontré con un testimonio también de un nieto que ya era bisnieto del famoso Jacinto, de esta persona, del personaje que contamos en un principio, contando prácticamente lo mismo. Okay. Él haciendo el mismo recorrido también a caballo, ya con el paso de los años, pues se vuelve a encontrar el contingente que va a una carreta a lo lejos y los lamentos. Entonces yo le puse Los Muertos de la Batalla del Molino porque se suscitó una batalla dentro de la Revolución hace muchos años y pues murieron muchas personas. Entonces dentro de los relatos yo me encuentro que llegó un capitán de apellido Escoto, que era de la gente de Huerta y que va queriendo hacer daño pues a las tropas carrancistas que venían de una batalla en Hermanas Coahuila, perteneciente al perímetro territorial de San Buenaventura, y se refugian en el molino que les cuento, que originalmente era propiedad de don Leopoldo Castro, un primo de don Venustiano. Okay. Leopoldo, queriendo auxiliarlos, pues participa curando a algunos heridos, dándoles hospedaje y también pues obviamente alimentándolos, teniendo en cuenta de que era un molino de trigo, pues mínimo iban a tener harina y algo que comer
los soldados que venían heridos. Entonces ellos venían buscando, la gente de Escoto que venía entrando por el lado de San Juan, venían buscando pues rematar al enemigo que estaba ya ubicado en el molino. Entonces se desató una escaramuza, una balacera y esto está documentado, con la actividad de cañonazos mueren varias personas que con el paso de las horas fueron apilados en una carreta para irlos a enterrar a un antiguo panteón que está ubicado al poniente de Cuatro Ciénegas. Este panteón, que luego también nos encontramos con un testimonio muy, muy reciente, y lo cual certifica que ese panteón estaba ahí, porque antes se decía, pero no teníamos la certeza. Resulta que en el mandato de la profesora Santos Garza Herrera, no recuerdo el año, exalcaldesa de Cuatro Ciénegas, un buen amigo, Luis Rodríguez, al que le mando un saludo y un abrazo, muy seguramente está viéndonos porque le encantan estos temas, director de obra pública, queriendo hacer labores de limpieza para hacer una plaza, y que le hicieron con el paso de los tiempos, con el paso de los años, perdón, empiezan a sacar huesos. Ay, Huesos humanos, restos humanos. o sea, pero es que era como una especie de panteón. ¿Era un panteón? ¿Una fosa común o algo así? Bueno, pues lo podemos conocer en la actualidad como que era una fosa Ajá. común. Obviamente, pues no estaban divididos en tumbas, Claro. Nomás así sino que iban y pues prácticamente los aventaban ahí, ¿no? Entonces, servía como una especie de panteón, y sacaron muchos restos, los cuales fueron depositados en el actual Panteón de San José. Eso está muy loco. De hecho, si te pones a pensar, qué curioso que siempre en terrenos o en caminos de un lugar a otro, como en las carreteras, siempre hay historias. Siempre. De que se aparecen cosas. Como si has escuchado la historia de es como una leyenda que según en la carretera a Saltillo, en una curva por la muralla, Uh-huh. se aparece ahí una mujer. Sí. Que dicen que, pues, según la leyenda que recuerdo, esta mujer se iba a casar, según lo que cuentan la gente. En ese entonces, cuando ocurrió, era otro trayecto de la muralla que iban por arriba. Y pues quedaba el precipicio. El voladero, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, muy expuesto el automóvil. Y que según esto, la novia no iba a llegar a tiempo, venía de otra ciudad porque venía pues apurada por el vestido o algo así. Entonces que iban a llegar rayando la boda por cuestiones climatológicas, entonces le apresuraron el paso al carro y en una de esas curvas el carro cayó. Entonces que después notaron que aparecía justo ahí pidiendo que la llevaran a su boda. Sí, pues es que fíjate que siempre tenemos en cuenta de esta famosa, de las famosas almas en pena, ¿no? Imagínate, yo soy fiel creyente de que esto pasa, de que realmente hay seres que no saben que están muertos, que sus muertes fueron tan dolorosas y tan repentinas, o yo también creo y tengo la idea, y salvo a la mejor opinión tuya, maestro, y también de la gente que nos ve en casa, de que hay gente que está tan entusiasmada. Vamos a poner como ejemplo a esta mujer que lamentablemente murió, y que también con el paso de los años le hicieron una canción. ¿Sí? Sí, del regional mexicano, la música norteña. ¿Es ¿En serio? ¿De quién? No recuerdo el nombre, pero ahorita buscamos el dato. Ahí hay una canción sobre esto, y que canta un grupo de por acá de Nuevo León. ¿En serio? Sí. Ahorita se me vino a la mente. Entonces es gente que está tan entusiasmada y tan emocionada por una actividad que van a hacer en vida, que mueren sin poderla cumplir. Exactamente. Entonces esa es un alma en pena, y que yo soy fiel creyente de que esto de las almas en pena existen. Sí. Totalmente. Y ahorita les cuento otra anécdota también personal. Pues de hecho, yo recuerdo que también Laura una vez nos platicó sobre un reportero de aquí de la localidad que
lamentablemente también falleció en la explosión de En Selemaní. Alemania, la vaca. Sí. Y que después lo veían apareciéndose como trabajando, como si estuviera redactando. Exactamente. Esa nota que jamás pudo llegar. Exactamente. Fíjate que hay otra, fíjate qué interesante, y eso es cierto, y no lo había escuchado de ti, pero tengo muchos amigos y compañeros, colegas comunicólogos que me han contado esto, y justamente esta persona que lamentablemente muere junto con otras muchísimas personas en la lamentable explosión de Alemania, era muy amigo de un amigo, vaga la redundancia, de Genaro Peña, y Genaro me platica muchas anécdotas de él y que incluso lo llegó a escuchar también haciendo chistes, porque me comentan que era una persona juguetona y que era muy agradable, ¿no? Yo no lo conocí en persona, pero sí había escuchado sobre que lo habían visto y que lo siguen viendo incluso, ¿no? Y eso está curioso porque ponle que falleció. ¿De qué lado? En la carretera. Otra vez, otra historia de carretera. De por allá. Pero por allá también. se estaba apareciendo acá. Eso está bien curioso. Ahora, hablando de historias en carretera, creo que seguiremos hablando de las almas en pena, pero hablando de historias en carretera, voy a leer una historia que nos llegó Claro que sí. ya hace tiempo aquí a NRT México, pero no había sido contada. Por alguna razón se había perdido y recién la encontramos. Es una historia del público que nos cuentan una anécdota que vivieron. Esta anécdota se titula La Bruja de Torreón. Okay. Y ocurre también algo referente a una carretera. Se las voy a leer. Esto lo envió Charito García. ¿Ok? Bueno, es que son esos usuarios. DJ Chicharito García. No sé si es Chicharito o Charito, pero Okay. nos envía y nos dice: hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime García. Yo soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. Y quiero contar algo de lo que me sucedió hace aproximadamente 15 años. Como esto ya ya fue hace tiempo, pues ya tiene un poco más. Esto es una historia que ocurrió en 2010. Dice: yo me vine a Estados Unidos en el 2010. Y yo en la ciudad de Torreón me dedicaba a tomar fotografías y videos a bodas, quinceañeras, bautizos, etc. Pues al irme yo a Estados Unidos, le dejé el negocio a mi hija Brenda. Y un día fueron unos clientes a decirle que si podían ir a tomar video en un ejido cerca de Torreón, Coahuila, llamado El Ejido El Consuelo. El Consuelo, ok. ¿Lo conoces? Lo he escuchado en algunas pláticas. Bueno, dice que todo iba muy bien. Todo iba muy bien. Después, mi hija empezó a escuchar unos lamentos, como que alguien lloraba. Una mujer que lloraba. Iba mi hija y una prima de ella, y mi hija le dijo a la prima: ¿escuchas eso? Es la Llorona. Mi hija lo hacía con broma. Después, en poco tiempo de esa noche, empezó una pelea y varias discusiones porque había unos hombres sospechosos que portaban algunas armas, y esto después ocurrió un acto de violencia ahí después de esto. Así que todos corrieron a la casa de la dueña en la que estaban haciendo la fiesta. En poco tiempo, ellos se fueron a la ciudad de Torreón, Coahuila, ya que había acabado todo el problema. Cuando iban en camino, vieron una lechuza grande, pero muy fea. Pues ellos se pararon a mirarla bien, y al pararse a mirarla bien, escucharon una señora anciana reír. Uh-huh. Mi hija dijo: vámonos de aquí, porque yo en la fiesta escuché a la Llorona. Cuando ellos se retiraron, más adelante, aproximadamente unas 4 cuadras, encontraron a una anciana. Tenía un ojo de vidrio y los miraba con una mirada muy pesada. Al poco tiempo, la anciana los detuvo y les preguntó que hacia dónde se dirigían. Mi hija dijo: vámonos de aquí porque yo en la fiesta escuché a la Llorona. Entonces, el chofer
le dijo, vamos a la ciudad de Torreón. O sea, iban en carretera cuando vieron claro. a la anciana. El chofer le dijo a la anciana, vamos a la ciudad de Torreón. La anciana se reía. Y se reía muy feo. Y les dijo, que Dios los bendiga. O sea, imagínate la escena. Me estoy imaginando todo. Se ríe, o sea, te mira un ojo de vidrio, mirada pesada. Se ríe y te dice que Dios los bendiga. Eso no es realmente una bendición. Bueno, y que sigan su camino. El conductor asustado aceleró. Voltearon hacia donde estaba ella y ella empezó a... Estaba trotando. No estaba caminando, estaba trotando. Curioso. Después se fueron a la ciudad de Torreón, asustados por lo que había ocurrido. Y después, al ver el retrovisor, el conductor dijo, nos viene siguiendo una moto. Todos voltearon y no había nada. Pero el conductor insistía, es que nos viene siguiendo una moto. Llegando a la ciudad de Torreón, bajaron del auto y pues no, nunca vieron la moto. Pero arriba del auto encontraron el ala de un ave con sangre. Ándale. Mi hija llegó a la casa muy asustada ya que había amanecido. Eran exactamente a las 6 de la mañana cuando ella llegó. Y ya no se supo más sobre la señora, sobre la moto, ni esa lechuza. Pero una historia demasiado curiosa, ¿no? Combina demasiadas cosas raras. Muchas, todas. Sí. Sí, no. Cosas que dan miedo. Los vivos que dan miedo. Cosas paranormales, extrañas, como la lechuza que luego se reía. Bueno, no especifica que la lechuza se reía, pero da a entender eso, que se escuchaba una risa. Sí, una burla, yo creo, ¿no? Que eso y luego después encuentran a la señora. Fíjate, o sea, mira, me pongo chinito, Marco. ¿Habías escuchado sobre las lechuzas que se transforman en señoras? Sí, fíjate O sí. señoras que se transforman en lechuza. Sí, he tenido muchas pláticas. Me acuerdo pláticas de mi abuela Lupe. Mi abuela Lupe platicaba mucho sobre las lechuzas y sobre historias que francamente no me acuerdo, contadas por mi abuela, pero tengo un buen amigo que radica en Saltillo, mi amigo Roger, que es uno de mis mejores amigos, que fíjate, en una Semana Santa acostumbraban, él estudiando en la ciudad de Saltillo, pues la gente que es de otras ciudades siempre quiere viajar a Cuatro Ciénegas. Entonces, como todos o muchos saben, o si no lo sabían, pues ahorita se lo comparto. Yo soy de Cuatro Ciénegas y siempre en vacaciones estaban estos amigos de Saltillo que venían con Roger. Y en una madrugada, fíjate, pues había, ¿qué serían? A lo mejor unas 20 personas en casa de Roger. Enfrente había una barda de adobe, de estas bardas que todavía muy antiguas, que todavía se ven en Cuatro Ciénegas, en donde pues le estaba dando perímetro a un patio muy grande, en donde hay nogales, unos nogales enormes, no sé, de cientos de años. Y había un video en aquellos años, que te estoy hablando que no teníamos teléfonos de alta gama ni nada de eso, en el que en el video no se ve nada porque lo que estaban buscando era el audio. Había dos lechuzas platicando literalmente arriba de la barda. No me acuerdo de la plática, o sea, no me acuerdo qué se decían, pero sí eran muchas burlas. Estaban hablando. Estaban platicando y eso lo vimos, no sé, 18 o 20 personas. Todos estábamos en la ventana del cuarto de mi amigo Roger, escuchando o intentando descifrar lo que estaban diciendo estos seres, estos animales, porque pues todos, o sea, 18, 20 testigos, imagínate, te lo juro, éramos dos lechuzas platicando en, no sé, 4 o 5 de la mañana. Literalmente, ¿sabes? Nos dormimos hasta que salió el sol, porque estábamos muy entretenidos, unos con mucho miedo, y yo principalmente porque siempre fui muy miedoso, pero siempre me interesan este tipo de temas, no me gustan. Entonces esa grabación voy a hacer lo posible por
conseguirla. O sea, grabaron ese Grabaron, no se ve con video porque pues no, era un teléfono que ni siquiera había flash, ¿no? Era un teléfono muy básico de estos primeros que salieron con cámara para video, porque ya habían salido con fotografías, pero recuerdas que cabían 5 fotos, cosas así, ¿no? Eran teléfonos muy básicos. Entonces se grabó, se rescató el audio. Voy a hacer lo posible por conseguirlo. Y a lo que me acuerdo es que hablaban de otras personas. Y también en plática, cada que veo a estos amigos, pues nos acordamos, ¿no? Hablaban de otras personas y se reían de otras personas, ¿no? Entonces estaba literalmente dos lechuzas platicando. Imagínate, yo he conocido muchas personas. Regularmente esta anécdota no la platico porque pues se ríen, ¿no? O sea, nada, eso no es cierto. Tengo 18 personas que estuvieron en el momento, o más, ¿no? Yo te digo 18 o 20 por decir algún número, porque éramos muchísimos. Unos estaban en unos sillones, otros en unas camas y otros en el suelo, literalmente. El asunto era ir de vacaciones a Cuatro Ciénegas y pues agarrar fiesta, ¿no? Ajá. Pero sí fue algo que yo creo que no nos dio tanto miedo en el momento porque éramos muchos. Pero imagínate que eso te pase a ti solo. No. Es una locura, ¿no? No, sí está. Ahora tú me pusiste a mí la piel. Sí, la verdad que sí. Sí, y hay muchas personas que se acuerdan de eso, ¿no? Y tengo algún primo, un primo hermano que era uno de los que se reían de mi anécdota esta, hasta que conoció a los demás y los demás empezaron a platicarle, ¿no? Pues claro que es cierto, estábamos todos ahí. Todos estábamos ahí en esa noche. Si no mal recuerdo, era Semana Santa. Estaba fresco. Regularmente en Semana Santa ya ves que siempre nos sorprende por ahí algunos frentes fríos, y en Cuatro Ciénegas el viento cambia la temperatura. Entonces en la noche está fresco. Y me acuerdo que ya estábamos adentro de la casa porque teníamos frío. Entonces, pero algunos estaban fumando y se abrió una ventana y fue como nos dimos cuenta de la plática esta de las lechuzas. Sí. Wow, sin duda algo que realmente se podría tomar como algo de ciencia ficción. Totalmente. Es que este tipo de temas siempre parecen como que son irreales. Siempre. Y volviendo a esta parte de lo de las almas en pena también, o sea, pareciera como que estamos hablando de historias de películas, historias que no podrían ocurrir, como la otra historia que nos querías contar. Bien, esta es una historia que fíjate, voy a omitir los apellidos reales y los nombres reales de las personas porque son familias muy conocidas de Cuatro Ciénegas y lo digo con mucho respeto. Incluso hemos platicado estas pláticas por la propia familia y son temas que la verdad cuando los escuchas no sabes si reírte, asustarte, no creer o terminar por creer, porque resulta que había pues una familia, ¿no? La historia me la contó una señora que yo de cariño le decía tía, y contaba del tío Juanito. Vamos a ponerle el nombre del tío Juanito, ¿no? El tío Juanito. Y siempre el tío Juanito, pues que era muy bromista. Ajá. Muy, muy bromista y que se la pasaba asustando. Que sus bromas eran asustando a los sobrinos. Que ellos estaban, pues yo me imagino que, no sé, de 5 a 10 años, porque eran varios sobrinos del famoso tío Juanito. Entonces platica que en esa casa, que es una casona muy antigua y que anteriormente operaba como molino de maíz, en la que se producía harina de trigo. Dije maíz, es trigo, perdón. Se producía harina de trigo. Y ahí mismo fueron adaptando, hicieron una casa muy bonita, muy grande, en donde vivía una familia y también vivían niños. Había una casa grande y luego alrededor algunas otras casas. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la casa principal y luego otras viviendas en los lados. Okay. El tío Juanito vivía en una de estas casas, ¿no? Pero todos tenían acceso a la casa principal. ¿Sí? En la casa principal
el tío se la pasaba haciendo sus bromas. Imagínate una casa de 2 pisos de madera, estos pisos de madera antiguísimos, en los que sin querer hacer ruido terminabas haciendo todo el ruido del mundo, ¿no? Con el crujir de la madera, con cada paso, los rechinidos esos de la madera, que eran tan particulares y que incluso hemos visto en muchísimas películas y también ahora en series. Me acuerdo, yo por darle un ejemplo a la gente que nos ve en casa, no sé si te acuerdas de esta película de Jinete sin Cabeza. Sí. Hay una escena en donde el jinete sin cabeza va de salida de una casa. Estamos hablando de una época, es alusiva a una época muy antigua, y luego 1800, se regresa, ¿no? Ajá, se regresa y empieza con una herramienta, un hacha, si no mal recuerdo, a quebrar el piso porque hay un sótano. Y pues el piso es de madera. Entonces, las pisadas del jinete y la niña que está abajo, me hace como que alusión a esa escena, para que sepan más o menos de cómo se escucha todavía los pisos de madera que están en la sala y en la parte de arriba de esa casa que visito con frecuencia. Entonces, el tío asustaba a los niños y subía rápido la escalera. En la noche. Estamos hablando que no había energía eléctrica. Ok, fue hace ya muchos años. Sí, fue hace varios años. Y era muy común. Entonces, dice, a nosotros nos asustaba mucho el ruido en la escalera, de cómo subía tan rápido. Entonces, él se iba tan rápido que se imaginaba esta persona que brincaba varios escalones a la vez. ¿Sí? Porque era pues una persona joven, el tío Juanito, que ponemos ese nombre por respeto a la familia. Entonces dice, pues nosotros nos imaginábamos que era otra cosa, porque sabíamos hasta el número de los escalones que se ocupaban para ir a la parte de arriba. Y él se subía tan rápido que, o sea, hacía 3 o 4 ruidos. Sí, claro. Y ahí ya decíamos, es otra cosa, es un fantasma. Entonces platica también que era muy común, fíjate, esta parte me resulta muy graciosa, que les aventaba estas famosas piedritas en las ventanas, ¿no? Que también hemos visto en muchas películas. Ajá. Principalmente en películas antiguas, y que estaba duro y dale en la noche con las piedritas, y que se escondía, que le encantaba esconderse, y ya pues al momento de asomarse pues no veían nada, ¿no? Y ya estaban asustados, y que de repente se oían las carcajadas del tío que estaba escondido, ¿no? Total de que también platica que hay en uno de los caminos para llegar a la casa, que es una casa que está a las afueras de Cuatro Ciénegas, que en aquel entonces había muchos nogales, que se escondían entre los nogales. Y dice, pues obviamente en la noche, sin luz, sin energía eléctrica, con la pura luz de la luna, pues lo que se alumbraba mucho por cuestiones naturales era el camino, ¿no? Uh-huh. Pues que estaba sin hierba. Y a él le gustaba irse hasta la carretera y venirse caminando para que nosotros de las ventanas lo viéramos. Entonces, pues, se veía bien tétrica la imagen, porque pues se veía nada más una silueta, ¿no? Sí. Entonces era una forma de asustarlos de él. Dice, ya hasta que se iba acercando y se empezaba a reír, él empezaba a aventar piedras para que llamar nuestra atención, y ya acercándose se empezaba a reír, y era cuando nos dábamos cuenta que era él. Dice, pero eso era todos los días. Con el paso de los años, el tío Juanito muere de una manera trágica, que voy a omitir esa parte por respeto a la familia. Siguen pasando esas cosas hasta la fecha. Sigue haciéndoles bromas. Te lo juro. Pero ahora sí suena parecido. Pues ahora sí ya tiene, no sé cuántos años tenga. Yo no lo conocía al tío. O sea, la persona que me platicó, que ya lamentablemente murió también, era una niña. Entonces yo considero que fue a lo mejor hace 60 años, 50 años, tal vez 40. Y dice, o sea, las cosas siguen pasando. Me tocó escuchar las piedras en la ventana. A ti, te lo juro.
Y siguen pasando cosas. Fíjate que tenemos una costumbre de juntarnos en vacaciones en ese lugar, Ajá. porque ahora es propiedad de uno de mis mejores amigos y es muy común en Cuatro Ciénegas hablar de los aparecidos o de las cosas que pasan en ese lugar o que dicen que pasan en ese lugar. Y todos llegan y le preguntan, oye, ¿qué esto? Oye, ¿qué el otro? A él siempre, bueno, a su mamá le gustaba adornar ahí el camino hasta llegar a la casona con muñecos, ¿no? Se ponía a hacer tipo espantapájaros, Ok. con pantalones viejos, con sombreros viejos, a manera de adorno de juego también, pero que si los veías en la noche, pues sí te sacaban un susto, ¿no? Sí, porque Sí. te imaginas que hay realmente Ajá. alguien ahí parado ahí. O a lo mejor yo creo que a más de un ratero llegaron a hacer Asustar. correr porque sí pues te asustan, ¿no? Son lugares muy oscuros a las afueras del pueblo. Entonces, todos llegan y le preguntan eso. Cada que llegan y le preguntan eso, empiezan a pasar cosas. En serio. Y él se empieza a reír. Él se empieza a reír. Entonces, dice, aquí anda el tío. Aquí anda el tío. Y empiezan a pasar cosas graciosas. O sea, son sustos, no creas que son sustos feos de que lastimaron a una persona. No, son ruidos, son pasos. Esta vez no, esta que les voy a contar, mira, hasta me puse chinito porque a mí sí me da miedo, a pesar de que no estuve yo en ese día. Escucharon un grito tan fuerte porque iban llegando. Imagínate un carrito de estos Jetita cuadraditos, viejitos, llegando hasta el lugar. Los chavos de aquí de Monclova iban de vacaciones o de fin de semana a Cuatro Ciénegas. Iban platicando eso en el camino, ¿no? Todavía es un camino, un recorrido de 5 minutos de la carretera hasta la casa. Y dice, oye, ¿y con los aparecidos cómo está la cosa aquí? Y mi amigo pues les dice, no, pues no digan eso porque luego empiezan a pasar cosas. Y pues nunca le creían, ¿no? Entonces llegan hasta la casa, apenas van a empezar a bajarse del carro y platican de un grito, pero muy, muy fuerte dentro del carro. Un grito demasiado fuerte. Imagínate un grito a las 10, 11 de la noche de una, en este caso, platica que era el grito parecido a una mujer. ¿Como desgarrador? Sí, asustando, o sea, un grito que de verdad sí, me acuerdo que lo comparaba con una película, pero no recuerdo el nombre de la película, al grado de que no pudieron ni bajarse del carro. Dice, lo que hicimos, nos agarramos hasta de las manos. Iban 4 personas en el carro pues obviamente 2 adelante y 2 atrás. Dice, yo me agarro de las manos del chavo que lleva el carro porque cerramos los ojos, ¿no? Estaba todo oscuro, cerramos los ojos y el grito duró algunos segundos, o sea, 10, se 15 escuchó segundos. Fuera del carro. Adentro del carro. ¿Cómo que se escuchó Te lo dentro juro. del carro? O sea, él platica eso. Entonces, dice, al grado de que ellos no quisieron ni bajarse. Nos tuvimos que regresar. Dice, pues a fin de cuentas era mi casa y yo me bajaba sin ningún problema. Yo sabía que pasaban cosas. Pero se fueron acostumbrando. Dice, esa es la vez que ha pasado algo, si se puede decir, fuerte, ¿no? Y que ya no fueron unas bromitas de aventando piedritas en o sea, fue un... o los pasos en la escalera, que a mí fue lo que me tocó escuchar. Incluso hay una plática muy graciosa sobre una pareja, amigos de nosotros, amiga y amigo, que se subieron al segundo piso y ya se iban a acostar. Entonces pues estaban en pleno romance. Y fíjate, esto es muy gracioso, te digo que pasan cosas graciosas. Pues la chava le dice a mi amigo, dice, oye, es que me dio miedo, ¿no? Imagínate que se están desvistiendo y todo. Ahorita ya están casados, no quiero decir sus nombres, ¿verdad? Pero sentí que me tocó algo frío y, o sea, no eres tú y tengo miedo. Y mi amigo me dice, fíjate que yo también tengo miedo. Entonces, literalmente le agarraron una pompa a la mujer, así literalmente, y bajan los dos semidesnudos a la parte de abajo en donde estábamos nosotros. No, es que aquí pasan cosas bien, bien raras y que, pues sí sabíamos, o sea, son cosas que pasan. Entonces, pues ya, ahora lo agarramos como juego, ¿no? Pero es otra de las anécdotas que a mí
hoy nos parecen graciosos, pero en el momento, pues sí te sacan de onda, ¿no? No, hijo eso. Sí Sí, que imagínate. sin duda me dejaste helado. Sí, ese lugar pasan muchísimas cosas, mi querido Marcotoni, ¿cómo ves? Está... Wow, es que no, me quedé sorprendido. Realmente, yo lo que estaba pensando es en la parte de que atraes al momento de hablar de ello. Afortunadamente aquí hemos hablado aquí muchas infinidad de cosas en el filo del asiento. Nunca ha pasado nada aquí. Mm. Creo yo que son ciertos lugares donde a veces se atraen ciertas Sí, cosas. y hacerlo también yo lo hago con respeto Ajá, y obviamente con el afán de informar claro. y de entretener de manera sana a las personas, ¿no? Sí, claro. Caso contrario, si lo haces a manera de burla, yo creo que ahí sí pueden Es que pasar mira, me cosas acordé de una raras. anécdota, pero es que este es algo fuera de lo común. No Ujú. estamos hablando de parecidos, no estamos hablando de... a mí me pasó una vez que yo estaba con un grupo de personas, un grupo de jóvenes, estábamos todos jóvenes en Saltillo. También voy a omitir nombres y Ujú. contextos, pero el punto es que estábamos en un viaje que andábamos allá, ¿no? Según esto, cuando recién van llegando a Saltillo, empezaron a notar que había, bueno, contexto. Uno de los chavos que iba ahí, como que veía otras cosas, pero no aparecidos. Era como, él nos platicó en una de esas, en uno de esos momentos en ese viaje, que él veía unos seres que eran como una especie de guardianes, como ángeles. Y él les llamaba amigos guardianes, algo así. Ok. Bueno, resulta que él nos empezó a platicar eso durante la hora de la comida. Estábamos en un lugar ahí bueno, estábamos dentro de la escuela de la normal. Ya ves que es un edificio viejo, grande y hasta también pisos de madera. O sea, Ujú. Sí, claro. también se siente este ambiente como antiguo. Y estábamos ahí en la parte de la comida. Y iban a servir buffet. Y nos platicaba que él ve esas cosas y que cuando llegaron a Saltillo había visto varios que realmente no eran amigables, que eran como pues malignos o algo así. Y nos decía que cada quien tenía uno asignado. Ah, caray, fíjate, mira, me pone chinito porque es algo que no estamos tan acostumbrados No. a escuchar, ¿no? No, porque también ese tipo de historias de cosas fuera de lo normal, ¿sabes? Tú, fantasmas, que brujas, que... Ujú. Pero esto fuera algo fuera de lo normal. Muchos estábamos escépticos, yo también como que, o sea, no pasa, no es nada, o sea, no es cierto. Se lo está inventando porque también de repente creíamos que se inventaba muchas cosas. Sí, regularmente criticamos a las personas Ajá. que nos gustan estos temas, ¿no? Y luego nos empezó a decir que cada persona tenía uno asignado y que estos seres tenían su propio nombre, su propio mundo, que era como una especie de dimensión que vivía paralela a la nuestra, pero que ellos están en otro plano. Platicaba unas cosas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, porque hablaba de que en este otro mundo incluso ellos tienen su propia cultura, ellos hacen juegos de deportes, cosas muy raras. Hay animales que no existen en la vida real, como tigres gigantes, dragones y cosas bien raras, que yo decía, es que esto está sacado de un juego de League of Legends, de una Sí. cosa medieval sacada de ciencia ficción. Pero lo raro se empezó a poner después cuando le empezaron a preguntar, a ver, ¿y el mío cómo se llama? ¿El mío cómo se llama? Y él dijo, le digo, sí, pues aquí, de hecho están llegando, los veo aquí. Ya se están acercando los de cada uno No, de me ustedes. imagínate, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, es que si esto es real, ¿por qué nadie habla de ello? Porque es la primera vez que lo escucho.
Y me dice, es que se nos prohíbe hablar de esto a los que sabemos. Se supone que ellos no quieren que los demás sepan de su existencia. Pero les quise contar a ustedes porque les tengo confianza. Nada más no digan nada. Y yo aquí diciéndolo. Oye, No, la verdad, está bien interesante. He contado esa historia varias veces. Pero espérate lo que viene después. Resulta que él dice que estos amigos, estos guardianes, saben más de nosotros que nosotros mismos. Y uno le dice, a ver, dile que te diga cosas personales, ¿no? Y uno le pregunta algo, a ver, ¿qué es lo más vergonzoso que ha hecho? Y luego este amigo que habla con ellos nomás voltea hacia atrás de él y se empieza a reír y le dice. Y se queda, la fregada. Oye. Y era como que, ¿qué? Y yo nunca quise preguntar nada porque dije, no quiero involucrarme. No le quise preguntar ni siquiera del nombre del... No, porque dije, no, yo no quiero involucrarme en esto. Sin embargo, pasó algo que desconcertó a todos. Estaban por servir la comida del buffet y una señora de las del buffet se empieza a convulsionar. Ah, caray. Se movilizó todo, la gente corriendo, todos se alborotaron. Sí, fíjate qué interesante. Y luego después nos dijo que había uno de los malignos que estaba haciendo que le atacó a esa persona. Realmente fue algo que nos dejó a todos muy anonadados. Y en su momento todo lo tomamos como que no manches, es que tiene razón todo lo que él le está diciendo. Totalmente. Pero no sé, o sea, ya hasta ahí quedó esa plática. Ya después ya se desvió el tema, ya nunca volvimos a hablar de eso. Pero sin duda siempre es una anécdota que siempre me ha puesto los pelos de punta el recordarla. ¿Cómo porque no? Sí estuvo muy intenso. Sí, la verdad es que son temas, fíjate que qué interesante conocer estas facetas poco comunes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así como estas hay un chorro de historias, hay otras historias que incluso nos mandaron, pero bueno, creo que las dejaremos para otra ocasión. Lamentablemente ya se nos terminó el programa, ya se nos terminó la temporada, pero gracias, César, por acompañarnos. Gracias a ti, maestro, por la invitación. Gracias a toda la gente que sigue sintonizando nuestro canal y pues tenemos sorpresas claro, para toda la gente. Vamos a estar trabajando en contenidos nuevos y posteriormente retomando esto que es Al Filo del Asiento. Así es, Al Filo del Asiento. No es un adiós, es un hasta luego. No se despeguen, síganos ahí en las redes sociales, ahí en las páginas de YouTube, en NRT Media, en NRT Podcast y en Spotify Al Filo del Asiento. Se termina la temporada, pero no se termina Al Filo del Asiento. Esperen nuevas noticias sobre este proyecto que les traerá nuevas cosas para una segunda temporada. Así que yo me despido. Mi nombre es Marco Toni. Mi nombre es César Aguirre. Y nos vemos a la próxima aquí en su programa Al Filo del Asiento. Hasta luego.